Bien, vamos a tener el estudio del Evangelio de Juan. Acompáñenme al Juan capítulo 2. Aquí hemos quedado, versículo 13 en adelante. Dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Bien, ahí vamos a continuar con el pasaje, pero lo que quiero enfatizar es esta sección, hermanos. Es uno de los eventos que nosotros podríamos decir más impactantes que podemos aprender de la vida de Jesús. Usted va a ver que Cristo hizo muchas cosas en su ministerio, pero es interesante que el comienzo del ministerio, y quizás los otros evangelios no lo muestran, lo muestran al final de sus cartas, los 13 evangelios, pero Juan lo muestra en el principio. Es decir, Jesús, lo interesante es que comienza su ministerio y comienza haciendo esto, purificando el templo. Vemos un contraste en la boda de Caná. Vemos a un Jesús compasivo, un Jesús que multiplica el vino y muestra su gracia abundante, muestra que Él viene a traer alegría, gozo a aquellos que creen en Él, en su nombre. Sin embargo, aquí notamos que ese mismo Jesús es fuego consumidor. Ese mismo Jesús que viene a mostrar su bondad, también viene a mostrar que Él es santo y se indigna por el pecado del hombre. Y a veces, hermanos, me gusta enseñar la Escritura así porque yo no enseño lo que a mí me parece que es bueno, o yo no enseño lo que a mí me gusta de la Biblia. Lo bueno de enseñar así es positivamente, secuencialmente, es tocar pasajes difíciles y pasajes que muestran todas las facetas del Señor. Me imagino que los discípulos quedaron marcados con lo que Jesús hace en esta ocasión. De hecho, cada evangelio registró este evento. Como mencioné, los sinópticos, los 3 evangelios, al final del ministerio de Jesús, antes de ser crucificado, Jesús también hace esto. Pero Juan, que quiere complementar a los otros, lo pone al principio. ¿Por qué? Porque son eventos distintos. Se cree que son eventos distintos, es decir, Cristo inicia su ministerio purificando el templo y termina su ministerio purificando el templo. ¿Y por qué termina? Porque los judíos no aprendieron la lección y lo hizo de nuevo. Interesante esto. Cristo tenía un celo, Cristo tenía un deseo, un sentir de que el templo del Señor fuese limpiado. Veremos por qué el Señor reacciona de esta manera como lo leímos. ¿Por qué reacciona de una manera que uno puede considerar violenta? Y vamos a ver el contexto, en primer lugar, de la limpieza. ¿Sí? Bien, nos dice el texto en el versículo 13 que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Se dice que el Señor estaba en Capernaum en el versículo 12, estaba con su familia y estaba con sus discípulos. Probablemente Capernaum fue la ciudad donde fue el centro de la actividad de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Capernaum queda en Galilea, y en Galilea queda Nazaret, cerca donde vivió Jesús, y este era el centro de la actividad de Jesús. Se dice que el Señor estaba ahí en Capernaum,
una ciudad, un lugar marítimo, un puerto, y que desde ahí se dirigió ahora junto a sus primeros discípulos hacia Jerusalén. Y si usted ve un mapa, Galilea está arriba, después está Samaria, y abajo está lo que es Judea, y la ciudad de Judea era Jerusalén. Era un trayecto largo, ¿sí? Y a veces no se pasaba por Samaria porque le tenían malo a los samaritanos, para un contexto histórico complejo, difícil, donde había una rivalidad contra los samaritanos, por tanto los judíos a veces hacían como un atajo y era más largo para llegar a Judea y a Jerusalén. ¿Por qué el Señor decide ir a Jerusalén? Bueno, Jerusalén es la ciudad de Israel, ¿sí? Es la capital, el lugar quizás más importante, la tierra santa, consagrada. De ahí surgieron los reyes, ¿verdad? Los buenos reyes salieron de ahí. Pero lo más importante de esa ciudad de Jerusalén es que estaba el templo de Dios, el templo de Dios. Y Jesús decide ir a Jerusalén porque se acercaba la fiesta de la Pascua, dice. Se estaba acercando la fiesta de la Pascua, y esta fiesta era tan importante que judíos, no solamente de Israel, se congregaban en Jerusalén, sino que viajaban de otros lugares afuera de Israel, alrededor del Imperio Romano, judíos que estaban viviendo en otros lugares y fueran a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Es como nosotros los chilenos, las fiestas patrias, ¿verdad? Hay quizás extranjeros que están en otros lugares y a veces deciden viajar hasta Chile para celebrar esta fiesta que se hace una vez al año y que es importante también para nosotros. Pero esta fiesta, hermanos, era una fiesta religiosa, es decir, una fiesta que el Señor había inaugurado en el Antiguo Testamento. Y esta fiesta consistía en recordar la liberación, se hacía una vez al año, y recordaba la liberación que Dios había tenido para con el pueblo de Israel de Egipto. Cuando Dios también salvó a través de los corderos, de la sangre de los corderos, marcando los dinteles de las puertas de la muerte, de los primogénitos, del ángel de la muerte, ¿verdad? Entonces, ese cuadro, esa historia se conmemoraba en la fiesta de la Pascua. Por eso se llama la Pascua, viene el hebreo Pachach. ¿Ya? No sé muy bien hebreo, pero tiene como esa connotación que significa pasar por alto. ¿Sí? Recuerda que cuando la muerte, el ángel de la muerte pasó por alto, por la sangre, ¿verdad? Que el Cordero protegió las casas de los judíos y lo libertó después de Dios. Entonces era una fiesta muy importante, importantísima. Por eso viajaban de todos lugares para celebrar. Era lo que el Señor había instituido, que los israelitas cada año puedan celebrar esta, y les seguía otra fiesta como los tabernáculos y ceremonias también Pentecostés, que era una fiesta propia de ellos. ¿Sí? Entonces Jesús, como un buen judío, y sus discípulos también deciden ir a celebrar esta fiesta. ¿Qué se hacía en esta fiesta? Un poco para tener un poco más de, saber un poco más del contexto hebreo. En esta fiesta ustedes ven esta imagen, pero aquí cada familia también, esta fiesta tenía que sacrificar un cordero y comerlo en la cena. Y en esta cena después se recitaba ciertos salmos que mostraban la liberación de Dios para con Israel. Y adoraban al Señor en esta fiesta. Nosotros sabemos que después esta fiesta fue reemplazada por la Cena del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde Cristo hace un nuevo pacto con el pueblo de Dios, en su sangre. De tal manera que ya no se necesita cordero, sino que ahora el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es el que trae perdón y limpieza al pueblo de Dios. Bueno, ahí hay mucho simbolismo, pero lo que me quiero detener y enfocar en que los peregrinos, cuando viajaban, ¿verdad?, de otros lugares, aprovechaban de ir al templo, el lugar más sagrado de Jerusalén. ¿Y qué hacían en el templo? Era dar ofrendas en animales y expiaban. Se tenía que los sacerdotes matar los animales y eso era una ofrenda para con el Señor.
Y eso es algo que el Señor había instituido, de que los judíos tenían que continuamente dar ofrendas ante el Señor de animales para expiar sus pecados. Y eso es lo que hacían los peregrinos. ¿Sí? Los que venían de muy lejos era ir al templo a adorar, orar y también a ofrecer estos tipos de animales. Más o menos así era el templo en ese momento. Esta es una reconstrucción del templo, gráfica, no sé cómo lo hicieron, pero más o menos así era el templo. Quizás aquí se va a ver chico, pero era muy grande el templo, era muy grande, pero sí lo que quiero que ustedes vean es que hay como una antesala para el templo, porque el templo está como en otra zona que está como levantado, como una capilla. Bueno, ahí era el templo, digamos así, el lugar santo, el lugar santísimo que era del Antiguo Testamento. Pero si ustedes notan que hay una antesala, hay un patio al principio. Bueno, ese se llamaba en el Antiguo Testamento el atrio, ¿sí? Y después se conoció como el patio de los gentiles, o el patio del templo. Ahora, todo eso conformaba el templo de Dios, ¿sí? El atrio, después está el lugar santo, el lugar santísimo, que era como un lugar como más, donde estaba la presencia de Dios misma, pero todo el lugar era sagrado. Bueno, lo que se hacía en este tiempo, ya que viajaban judíos de muchos lugares para esta fiesta de la Pascua, y ellos también aprovechando de ofrecer animales antes de la Pascua, lo que pasaba era que obviamente como era más práctico, porque ellos obviamente no podían trasladar tantos animales o animales de otros lugares, ¿sí? Era muy complicado hacer eso. Por tanto, lo que ellos preferían, que era más cómodo, más práctico, era comprar los animales en Jerusalén y ofrecerlos en el templo a Dios. Sin embargo, los líderes judíos, esto es muy interesante, la gente destinó para el mercado, digamos, de animales, para los que venían de otros lugares, de los peregrinos, era el patio, esa parte que ustedes ven, que es el atrio, lo destinaron para ir a vender los animales, para que después la gente al tiro pudiese ofrecerla en el templo, o sea, en el lugar, en la otra parte del templo, ¿sí? Entonces era más práctico. Entonces compro y lo entrego. Yo ofrezco, y los jueces que habían, o los sacerdotes, miraban si el animal cumplía con los requisitos, si no tenía ninguna mancha, sin ningún defecto, etc. Pero lo interesante es que en otro lugar no estaba destinado para eso, ¿sí? O sea, te obligaban a que tenías que comprarlo en el templo, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Esta es la pregunta interesante. Porque lo más sencillo y lo más cuerdo era comprar los animales en Jerusalén, como mencioné, y el lugar que se había destinado para la venta de animales era el patio del templo, que era parte del templo, por tanto era sagrado. Entonces, lo que hacían ellos, los que mercaderes de los animales, inflaban los precios de los animales, ¿sí? Y como que se coludieron también con los líderes religiosos, porque los líderes también tenían una porción, una ganancia, ¿sí? Entonces todo era como un negocio. Entonces, claro, no podían comprar en otro lugar de Jerusalén animales que podían costar mucho más barato, pero en el templo inflaban los precios, costaba mucho más. Como usted cuando va a un aeropuerto y quiere comprar algo, pero los precios son muy elevados. Yo no sé por qué. Porque bueno, ahí hay un negocio, ¿sí? La gente es más práctica comprar ahí que comprar en otro lugar. Bueno, eso pasa, pero ahí estaba pasando en el lugar sagrado de Dios, en el templo. Aparte, lo práctico también para los judíos que venían de otros lugares era cambiar su dinero, porque si usted vivía en otro territorio, probablemente tenía una moneda romana, una moneda griega, pero usted tenía que pagar los impuestos al templo, que era algo que el Señor también había dicho en el Antiguo Testamento, de los judíos, de dar como una ofrenda un día.
Sin embargo, el problema de esto es que los cambistas, que no eran los que cambiaban de la moneda griega o romana a una moneda judía para pagar impuestos, ellos también hacían un negocio con todo eso. Inflaban los precios también eso, ¿sí? En vez de que costara un cambio, si yo quiero cambiar 1.000 pesos, me tienen que devolver 1.000, yo tenía que pagar 3.000 pesos por 1.000 pesos, algo así. El doble o el triple. Y se aprovechaban los negociantes, los cambistas, que eran gente que se unía en las mesas a cambiar las monedas, de la moneda romana a la griega o de la griega hasta la judía. ¿Sí? De la griega a la judía, para que las personas pudiesen pagar, los que venían de otros lugares, el templo. Entonces, hermanos, imagínense el negocio que había ahí. Imagínense eso, vea ese cuadro de que el patio se había destinado para que haya muchos animales y parecía una feria. Imagínense el bullicio de ahí, haciendo ofertas, no, yo tengo una oveja más barata que la tuya, y la gente empezaba a decir, esta vale tanta plata, y la gente, hermano, igual era difícil para ellos, los que venían de otros lugares, pagar esa cantidad de plata, pero lo hacían, y tenían que hacerlo porque no les quedaba de otra. Y aparte cambiar las monedas también para pagar, para diezmar o dar una ofrenda, también era algo muy excesivo. Imagine usted esta escena cuando Jesús entonces entra a este lugar del templo. Imagínense lo que el Señor vio y escuchó, y también lo que olfateó. Recuerde que había muchos animales, ovejas, vacas, bueyes, ovejas, dice acá, palomas había. Imagínense todos esos animales, el olor, el bullicio que tenían estos animales, la gente gritando, haciendo negocios, ¿verdad? Como en la feria, como es en un mercado. Y fíjese, imagínense ese cuadro, cómo el Señor entraba y veía todas esas cosas. Veía cómo también los negociantes estafaban a la gente, estaban coludidos, y se había destinado ese lugar para eso. Los cambistas, obviamente, ambiciosos por el dinero, también los vendedores ambiciosos por el dinero. Y esto, hermanos, viendo ese contexto, todo este caos que había ahí, todo este negocio que había ahí, incendia la ira del Señor. ¿Por qué? Porque el templo del Señor, un lugar sagrado donde estaba la presencia del Señor, donde había sido destinado para la adoración, para dar ofrendas, para orar al Señor, se había convertido en un mercado, en un negocio. Y el temor y la reverencia a Dios se había opacado. Ya no era un lugar sagrado, sino que un lugar de negocio. Por otro lado, los líderes de Israel permitieron todo esto porque tenían una ganancia económica, evidentemente. Y esto demuestra la condición en que se encontraba Israel, o el corazón de Israel, que era la ciudad de Jerusalén. Y sus líderes estaban ricos, enriqueciéndose materialmente, ¿sí? Pero había una pobreza espiritual enorme. Habían dejado a Dios de lado. Ahora notemos cómo el Señor limpia ahora, cómo muestra su indignación frente a esto, cómo Él limpia el templo. Dice el texto, ya lo hemos leído, versículo 15, que el Señor hizo un azote de cuerdas, ¿sí? Un azote de cuerdas. Yo no encontré una imagen con un azote, pero quiero que usted se lo imagine. El Señor, porque ya habían animales amarrados, probablemente le sacó las cuerdas a los animales, se hizo una soga y empezó a azotar, quizá al piso o a las mesas, o dar a los animales, pegarles con este azote. Imagínense ese cuadro, hermanos, cuánta molestia tenía el Señor, cuánta indignación. Era normal que por haber animales estuviese con cuerda, y Él se hizo, y eso, el azote de cuerda no le pegó a la gente, ¿sí? Pero sí mostraba una autoridad de Él. Sacó, dice el texto, a los vendedores y compradores, a los animales los sacó
de ahí de ese patio que vimos anteriormente. Imagínense, mucha gente, muchos animales, y el Señor lo que hizo es sacar a todos. Empezó a golpear las mesas con la soga, a dar azote a las cosas, y la gente empezó a irse. Los sacó a todos. Dice el texto, los sacó a todos. Vean la autoridad del Señor también esto. Imagínense, mucha gente, muchos animales, y el Señor los sacó a todos. Esparció las monedas, dice, de los cambistas, y volcó las mesas. Sí, yo puse una imagen ahí, pero quizá no se ve tan bien. Pero él dio vuelta a las mesas, esparció las monedas de los cambistas. Hermanos, esto fue algo impactante para la gente. Y a veces nosotros pensamos que Cristo tenemos un concepto errado del Señor. Pensamos que Cristo es un pacífico, que nunca se enoja, un buena onda, paz, todo paz. Pero hermano, este es el verdadero Dios. Este es el Cristo de la Biblia. Alguien que se indignó y mostró su indignación por el pecado del hombre, la corrupción del hombre. Y hermanos, no solamente aquellos que vendían, no solamente los líderes que permitían esto, sino que la gente lo hacía porque promovía este mercado comprando. Era partícipe. Uno puede decir, no, pero es que pobrecita la gente, cómo la estafaban y todo, pero es que ellos permitían, y ninguno tenía temor de Dios, que ese era el lugar, el templo de Dios. Es evidente que este momento, hermano, fue dramático. El Señor fue severo con la falsa devoción a Dios. Por eso dice, no solamente Él saca a las personas, no solamente vuelca las mesas, no solamente saca a todas las personas, sino que también Él dice algo con celo. Dice, son impresionantes las palabras que pronuncia mientras limpiaba el templo. Dice, quitad. Y esa es una orden. Es algo que está en imperativo en el texto griego. El Señor está dando orden, quiten todo de aquí. Imagínense eso. Gritando hebreo, quiten todo eso. Y dice, no hagáis, fíjense lo importante de esto. Versículo 16, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. La casa de mi padre, casa de mercado. Cuando él menciona no hagáis, que tiene la idea de dejen de hacer esto. También es una orden, dejen de hacer esto, pero tiene la idea de que no lo hagan nunca más. Dejen, pero nunca más lo hagan. Y menciona la casa de mi Padre. Ahí manifiesta su unidad con Dios, con el Padre, y muestra que Él mismo también era Dios. De hecho, los judíos, en el capítulo 5 también, cuando escuchan que Él dice, mi Padre, ellos le dicen que era una blasfemia, lo querían matar, porque al decir que Dios era su Padre, era hacerse igual a Dios. ¿Sí? Imagínense eso, la autoridad también que tenía el Señor. Y dice que han hecho la casa de mi Padre casa de mercado. En Lucas le señala, y es más fuerte en Lucas, cuando menciona a estos hombres cueva de ladrones. Y esto es interesante, hermano, de entender. La cueva, en ese momento habían cuevas en Israel, habían cuevas y donde los ladrones se aprovechaban cuando obviamente robaban, de esconderse para no ser pillados por la justicia. Y el Señor está diciendo a esta gente que iba acá al templo a obviamente hacer negocio y robar a gente, estos pensaban, por hacer esto en el templo, están escondiéndose del juicio de Dios. Es decir, su pecado lo cubrían con su religiosidad. Y decían, pero es que esto lo estoy haciendo para el Señor. ¿Por qué? Porque la gente me está comprando y están ofrendando a Dios, los animales. Por tanto, se excusaban. Esto es para el Señor. Esto es para el Señor. Y estoy robando,
estoy estafando, estoy engañando, pero lo hago con una buena causa. Impresionante, hermanos. Estos pensaban por hacer esto en el templo, estaban escondiéndose del juicio de Dios. Se excusaban diciendo, robo, pero es por una buena causa, y acallaban su conciencia. La gente que compraba se hacía partícipe de esto, ya lo mencioné, que promovía esto. Por tanto, todo se había vuelto una práctica que para ellos era normal y cómoda. ¿Sí? Y quizás varios años hacían esto, era de años. Se volvió una tradición en el pueblo que se tenían que comprar ahí en el patio del templo. Pensaban que estaba bien delante de Dios, pero Cristo muestra que a Dios no le agradaba para nada. Para nada, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente ¿por qué no entendía que no agradaba esto a Dios? Porque la gente está más interesada en el ritualismo. En la costumbre, tenemos que ofrecer, ya lo compramos aquí. Más interesada en el ritualismo que en glorificar a Dios. Su corazón estaba lejos del Señor, no obstante no hace Cristo. Y lo deja ver Cristo. Él estaba comprometido con la adoración a Dios, porque conocía a Dios. Sabía que a Él no le agradaba esto. Y los discípulos, notaron que como los discípulos, ¿qué hicieron? Versículo 17, estos se acordaron ¿de qué? De un pasaje del Antiguo Testamento, en el Salmo 69, 9, que dice, el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Si usted lee completo este Salmo, el versículo 69, 9, va a notar que no solamente el celo de Jehová consumía, que es un texto obviamente que aludía al Mesías, a Cristo, sino que dice el texto que los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es decir, los insultos con aquellos que te ofendían, es como si a mí me lo hicieran. Cayeron sobre mí. Hermanos, para entender el celo de nuestro Señor, es decir, que esto lo que hacían para con Dios, que ofendía a Dios, era como si lo estuviesen ofendiendo a Él. Eso era el celo que Él tenía. Si a ti, Señor, te ofenden, a ti, Padre, te ofenden, me están ofendiendo a mí directamente. Porque uno era con el Padre. Me gusta la traducción de la TLA, este Salmo 69:9 dice, el amor, hablando del celo, ¿verdad? Dice, aquí lo traduce como el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. ¿Sí? El templo era de Dios, dedicado a Dios, era parte de Dios, era lo más sagrado, mostrar a Dios su gloria ahí. Era destinado para la adoración, para la oración, para la ofrenda, para adorar al Señor, y lo habían vuelto algo distinto. Y esa adoración al Señor ya no era adoración. Por eso es el que siento por tu templo me quema como un fuego. Eso expresa el celo, me quema, me consume como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Así lo traduce la TLA. Hermanos, ¿vemos a Cristo de esta manera? A veces vemos a Cristo solo amor, ¿verdad? Solamente bondad. Pero la Biblia dice que Cristo es lleno también de santidad y de ira. Y el mismo Cristo que vemos acá es el mismo Cristo que hoy día tenemos y que dijo a la iglesia de la Laodicea que la vomitaría si no se arrepentía de sus faltas. Es el mismo Cristo que reprende hoy a las iglesias, a su pueblo, que es su casa, su templo. Obviamente, hermanos, que la ira de Cristo es diferente a la de nosotros. Su ira es santa y justa.
Hermanos, si alguien tenía que mostrar su ira y su indignación como lo mostró, es Cristo. Porque nosotros no podemos justificar nuestra ira diciendo esto lo hago por amor a Dios. No. Dice Santiago 1:20 que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros nos airamos muchas veces pecamos, generalmente pecamos. Y cuando nosotros nos airamos es porque han dañado nuestro orgullo. Pero no es un celo, un amor por la gloria de Dios. Generalmente no es así. Pero aquí vemos un hombre que es Dios mismo, el cual su ira era santa y justa. Y su demostración de su ira era justa y santa. Hermanos, ¿qué nos lleva a pensar nosotros como iglesia este pasaje? ¿Qué nos lleva a meditar en nosotros? Que las prácticas de una congregación, nosotros sabemos que ahora el templo es la iglesia. Somos nosotros casa de Dios. Las prácticas de una congregación no se deben medir por su antigüedad. No, es que siempre lo hemos hecho así. Y ha funcionado. No, hermanos, una práctica de la iglesia no se debe medir si es buena porque ha funcionado y es más práctico. Así como lo tenían aquí. No, esto es más práctico. Y pensaban que agradaban a Dios con eso. Hermanos, hay tantas tradiciones de la iglesia que no son bíblicas, que no están en la Escritura. Y que nosotros pensamos que son cosas que agradan a Dios. No se deben medir por su antigüedad o porque funcionan, sino la pregunta que debemos hacernos es si lo que hacemos como congregación exaltan a Dios o no. ¿Agradan a Dios a Él o no? Porque nos pueden haber muchas cosas que a nosotros nos agradan, pero puede ser que a Señor no le agrada. ¿Y cómo podemos hacer cosas que a Dios le agradan y no le agradan? Es cuando lo entendemos a Él en su palabra. No hay otra manera, hermanos, de estar con Dios, saber quién es Dios a través de su palabra. Y si hay un hombre que conocía a Dios, era Cristo. De tal manera él conocía perfectamente que a su padre no le gustaba que los israelitas tomaran a la ligera su templo. Porque al tener en poco su templo, lo tenía en poco a él. Y esa era la condición de ese momento. Hermanos, cuando nosotros no le tomamos el peso a las cosas espirituales, no le tomamos el peso a la congregación, no le tomamos el peso a las cosas que sí son importantes, que no le tomamos el peso cuando oramos como iglesia, cuando adoramos como iglesia, cuando escuchamos la palabra de Dios como iglesia, hermanos, cuando no le tomamos el peso a esas cosas, a Dios no le agrada. Cuando tomamos las cosas de Él a la ligera, a Dios no le agrada. No le agrada. Cuando no hay temor a Él, a Dios no le agrada. No le agrada. Recordemos, hermanos, que Dios es fuego consumidor y Dios disciplina a su pueblo. Dios reprende a su pueblo. Y a veces pensamos que todo anda bien cuando no todo anda bien en nuestra vida. Y pensamos que hay cosas en nosotros personales, hábitos que tenemos que pensamos que le agradan a Dios. Y no. Y Cristo lo que quiere hacer es purificarnos nosotros como iglesia en el día de hoy. Limpiar cosas que son hábitos en nosotros que no agradan a Dios, no glorifican a Dios. ¿Qué cosas en nuestra vida hay que nosotros pensamos que sí agradan a Dios? Nosotros pensamos que Dios se agrada de nosotros. Y quizás vemos cosas en la tele que no corresponden. Y nosotros pensamos, no, Dios no, Él me perdona, no hay que ser tan drástico. No, es que hay que ser más moderno. Y escuchamos música que a Dios no le agrada, que Dios aborrece. Y nosotros pensamos que estamos bien con Dios. Y pensamos que muchas veces que solamente por asistir a una iglesia, o por diezmar, o por cantar, o por hacer un rito, o por leer la Biblia, estamos bien con Dios. Pero como el pueblo de Israel, el corazón del pueblo estaba alejado de Dios y con sus labios estaban honrando a Dios.
Bien, y esa es la realidad que Cristo muestra en la iglesia. Y lo hace a través de su palabra. ¿Cuál es la reacción de los líderes judíos frente al accionar de Cristo? Lo notamos en el versículo 18. Aquí lo pongo a los líderes, más o menos así eran. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? O sea, empiezas a limpiar aquí el patio, nosotros somos los responsables aquí de mantener aquí el orden, ¿por qué tú empiezas a desordenar todo lo que nosotros estamos haciendo? ¿Por qué tú dices que es la casa de tu padre? A ver, ¿qué señal tú muestras de que era la casa de tu padre? Porque, hermanos, algo que entendían los judíos, los líderes judíos, es que el Mesías iba a purificar a Israel. Y cuando Cristo hace esto, probablemente tuvieron noción del Antiguo Testamento, de las profecías. Por ejemplo, ellos entendían, y Israel entendía, Oseas 9:15, los judíos aprendían la Biblia desde pequeños. Los judíos eran versados en la Escritura, hermanos. La aprendían de memoria. Mire, Oseas 9:15 dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues les tomé aversión, que la perversidad de sus obras los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. Aquí habla del castigo de Dios a Israel por su infidelidad. ¿Sí? Es el sentir de Oseas, un pueblo infiel. Pero aquí hay una promesa que va a castigar porque menospreciaban la casa de Dios y le iba a echar de la casa de Dios. Cristo lo hizo en ese momento, cumplió esta profecía. Entonces ya era noción que tenían los judíos. Por ejemplo, otro texto, Zacarías 14:21, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿No les suena algo similar? O sea, el Mesías iba a tener un celo, iba a purificar el templo de Dios. Esto es una promesa de una restauración espiritual que el Mesías iba a hacer en su llegada. Por tanto, los judíos tenían noción de eso, ¿sí? Y dice Malaquías 3:1, es un texto que habla mucho de esto, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Va a ir al templo. ¿Qué hace el Señor en su ministerio? Lo que va al templo, lo primero que hace. Malaquías 3:3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Viene a purificar, porque limpiará a los hijos de Leví, es decir, a Israel. Los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Qué está acá hablando el profeta Malaquías? Que el Mesías iba a purificar a la nación de Israel en su llegada. Iba a hacer una restauración espiritual. Y de tal manera que después pudieran ofrendar a Jehová en justicia. Entonces, por eso los judíos, los líderes, entendiendo las profecías, dicen, ¿qué señal nos muestra? Si tú estás diciendo que tú eres, tu padre es Dios, porque es casa de mi padre, y aparte que tú estás haciendo cosas del Mesías prácticamente, muéstranos, a ver, ¿qué señal tú tienes para nosotros creerte? ¿Quién eres? Bueno, entonces para los judíos siempre le pedían señales a Jesús, y Jesús lo hacía, lo hizo muchas veces, hizo muchos milagros, y Juan, por eso Juan, el escritor de la carta, quiere mostrar las señales, ¿sí?, del Señor, para que se confirmara. Pero la limpieza del templo era una señal importantísima, hermanos, de que sí confirmaba lo que el Antiguo Testamento mostraba de lo que iba a ser el Mesías, del ministerio. Por tanto, Jesús responde a esta petición con un enigma, ¿sí?, con un enigma. Interesante cómo el Señor le responde a estos judíos. Versículo 19, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo. Quiero una señal. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré.
Este es un enigma, una adivinanza así como misteriosa, que el Señor quiere, en un sentido, quiere cegar los ojos de estos líderes judíos. Quiere que ellos no entiendan, pero sí quiere que entiendan los discípulos de Él. Y que los discípulos después lo entendieron, dice el texto, cuando después que resucita, ahí entendieron a lo que se refería con este enigma. Cuando el Señor se refiere a esto de destruir el templo, le dice el versículo 20, versículo 21, perdón. Ahí Juan nos explica que él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Sí? Hablaba de su cuerpo, a ver, destruyan mi cuerpo, hablando de su muerte, su crucifixión, ¿verdad? Mátenme, pero en 3 días yo lo levantaré, es decir, yo voy a resucitar. Y es una señal impresionante de que Él era el Mesías prometido. ¿Y Cristo lo hizo? Sí lo hizo. Porque los judíos lo mataron, lo destruyeron el templo, es decir, su cuerpo, y después Él resucitó, fue levantado por Dios y por su poder. Así que después los discípulos entendieron, versículo 22, por tanto cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y fueron confirmados más, ¿verdad? Como su fe fue reafirmada y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, en este momento, algo interesante es que se pone en la misma autoridad la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Eso es un dato interesante de esto, que la Biblia y las palabras son con la misma autoridad. Bien, lo que notamos acá, hermanos, es que la respuesta al versículo 20, porque no entendieron los judíos, sino que fueron muy literalistas, y no entendieron el sentido de Jesús y empezaron a decirle que el templo que nosotros vimos al principio, porque ellos pensaron que Jesús se estaba refiriendo al templo que estaban ahí en ese momento, había sido construido ¿en cuánto? En 46 años fue edificado este templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? O sea, estaban cuestionando, ¿por qué tú estás loco? En otras palabras, ¿por qué? Porque este templo que tú ves se fue levantado en 46 años. Imagínense la prominencia del templo de que tanto tiempo que fue construido. O sea, la extensión de los años nos muestra que el templo que fue construido por Herodes no es el templo de Salomón, porque Salomón fue destruido por los babilonios y después fue reconstruido por Zorobabel y después Herodes quiso renovar el templo, hacerlo de nuevo más prominente, similar como el de Salomón. Y ahí hay un tema de orgullo, de mostrar su magnificencia, su riqueza, etc. Pero aquí notamos obviamente el orgullo de los judíos. Porque nosotros tenemos un templo gigante, y ese era el orgullo de Israel prácticamente. Tenemos la ley, tenemos un templo, tenemos los sacrificios, tenemos los rituales, estamos bien con Dios. ¿Será este el mismo orgullo de las iglesias? Hermanos, muchas veces es así. Así que el Señor está exponiendo la realidad espiritual de Israel completamente. Bien, y después del versículo 23 notamos que Él se quedó en Jerusalén en la Pascua, dice, y muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, fíjense, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Otra vez Jesús muestra la condición, sabe la condición de los hombres, el corazón. Y quizás alguno estaba entusiasmado con Cristo, tenía una fe racional simplemente. Acá hay una diferencia entre una fe auténtica. Es decir, una fe racional, un entusiasmo por Cristo. Usted puede leer la Biblia, usted puede servir al Señor incluso, puede hacer un montón de cosas y mostrar así que usted ha creído en Cristo y puede llevar mucho tiempo en la iglesia, muchos años. Pero acá dice que
el Señor no se fiaba de los hombres. Es decir, no tenía una fe salvadora, una fe auténtica que lo convirtiera, sino que era algo solamente un entusiasmo emocional o intelectual, pero no era algo genuino en ellos. Por eso no se fiaba, dice acá. Y no tenía la necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, sabía todo, porque él es omnisciente. Igual como lo señala el texto de Apocalipsis, que él escudriña los corazones. Sí. Bien, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? ¿Qué podemos aprender de la purificación del templo y estas señales que el Señor hizo en Jerusalén, pero que la gente creyó de forma superficial y que no fue una fe auténtica, genuina? Bien, en primer lugar, la purificación del templo fue una demostración del cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento o referente al Mesías. Él vendría con un celo por la casa de Dios, por la santidad de Dios, para que la adoración a Dios fuese restaurada. De hecho, ¿cómo sabemos que Cristo quería que la adoración fuese restaurada? Porque después lo vamos a ver con la mujer samaritana, de que es necesario que la gente adore en el Espíritu. Y Cristo iba a dar una nueva vida a la gente. No cambiar algunas cositas, sino cambiar totalmente a la condición espiritual para que la gente pueda adorar conforme a lo que Dios quiere ser adorado. La purificación, en segundo lugar, del templo fue una demostración de su naturaleza y la de Dios Padre. Debemos siempre recordar, hermanos, que Dios es celoso por la santidad. Hermanos, para Dios la santidad, la adoración correcta, no es algo a la ligera, que se toma a la ligera. Quiero que me sirvan de cualquier modo, o cualquier persona me sirva. No, hermanos, instrumentos santos. Dios merece respeto, la reverencia en todo, en lo más mínimo, reverencia. Y se indigna por el pecado de los hombres. ¿Sí? Y Dios sigue indignándose por el pecado de los hombres, y cuando la iglesia no anda conforme a su voluntad. La purificación del templo fue una demostración indirecta que en su cuerpo, con su muerte y resurrección, formaría un edificio espiritual, consagrado al Dios vivo, como dice Tito 2, 13, 14 y 1 Pedro 2, 5. ¿Sí? Ahí usted puede buscar esos textos que hablan de que Dios quería formar un pueblo. Cristo vino para formar un pueblo celoso, un templo santo, consagrado a Dios, y que a través de esa adoración, a través de esa vida entregada como ofrenda, pueden ser de adoración hacia su nombre. Sí, vino a santificar, a limpiar, para que ahora podamos entregar ofrendas aceptables a Él. Y eso lo dice 1 Pedro 2:5. Y cuando notamos que Jesús conoce a todos los hombres y que hacía señales y que los hombres creían superficialmente, entendemos que el Señor nos está enseñando a nosotros que Dios demanda una fe verdadera en su Hijo para salvación. O sea, no por tener tiempo en la iglesia, no por ser incluso una familia cristiana, a mí me hace eso ser salvo, o que mi fe sea auténtica, sino que la fe en Cristo debe ser una fe genuina, una fe real. Y uno puede estar entusiasmado, como muchos estuvieron entusiasmados por Cristo, por las señales que hacía, pero realmente su fe fue pobre. Y a veces siguen a Cristo por otras motivaciones, pero no por quién es Él. Así que examina nuestra vida, porque podemos pensar que estamos en la fe, que estamos caminando con el Señor. Pero hermanos, es bueno de siempre examinar si realmente estamos siguiéndolo a Él o siguiendo lo que a nosotros nos agrada y conformándonos a un Dios que a nosotros nos agrada. Porque eso pasa, eso pasó en Israel. Bien, que el Señor nos ayude y que su palabra sea glorificada en nuestra vida. Oremos. Señor, agradecemos, Padre, por este tiempo de su palabra y ayúdanos, Señor, a meditarla y a vivirla, Señor. Gracias, Padre, por este cuadro que es dramático,
pero que nos enseña quién eres tú y lo que quiere para su pueblo. Dejamos esto en sus manos, en Cristo Jesús. Amén.